Todos los ministerios públicos de este país tienen la posibilidad de saber dónde estás, con quién hablaste, cuánto tiempo hablaste, a qué páginas entraste. Ese número de seguidores que tenía Morena, que seguramente lo está perdiendo. Morena se ve tan acechado con esquemas de opinión pública. El Partido Acción Nacional anunció un voto a favor de la ley de telecomunicaciones. No está tan mal, pero un poquito sí. Porque mira, entonces, viene a mi o blancos mente, o negros al final del... Plantémonos en la realidad. O logras modificar en favor de la ciudad algunas cosas, o te la chutas. Básicamente tendrán acceso a todo tu teléfono celular. Y Morena es exactamente lo que está haciendo. Está entregándole un poder a la gente del Ministerio Público. Dicho sea de paso, todos conocemos exactamente las prácticas que tienen algunos agentes del Ministerio Público. Tal cual, porque la mayoría artificial te pasa por encima. Hoy en la mesa del Noti traemos un tema que, aunque suene técnico, tiene implicaciones profundas para todos los que usamos el celular, navegamos en el internet o simplemente queremos vivir en un país con libertades plenas. La verdad que es un tema candente y hoy en la cabina nos acompaña Oscar Lara. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Miguel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, y traemos este tema donde el Congreso acaba de aprobar una nueva ley de telecomunicaciones. Y aunque Morena y Movimiento Ciudadano al final estuvieron defendiendo como una modernización del sector, desde la oposición aseguran que lo que realmente nace es una especie de Big Brother a la mexicana, una nueva agencia con amplios poderes, una posible puerta trasera a la censura y un control total sobre datos, geolocalización y registro de llamadas. Vamos a estar platicando acerca de este tema que sin lugar a dudas dará mucha tela de qué cortar. Oscar, ¿cómo ves todo este tema? ¿Cuál sería tu introducción? Muy interesante, Rodrigo, sobre todo por lo que se ha venido especulando de la participación de Movimiento Ciudadano en la aprobación de esa nueva ley. Sin embargo, saliendo un poquito del técnico, y muchos factores que observar en la participación de Movimiento Ciudadano. Fíjate, después de más de 70 modificaciones que se han generado de reformas constitucionales, nuevas leyes y todo, esta es la primera donde realmente hay una discusión y una participación de la sociedad y de los grupos involucrados. Y esto es realmente gracias al empuje de la bancada de Movimiento Ciudadano. Y efectivamente, la bancada aprueba junto con Morena esta ley, pero bueno, habría que decirlo, que finalmente se derogan, por ejemplo, lo que mencionabas de la geolocalización, que era de alguna manera arbitrario a petición o a propuesta del gobierno. Hoy sí se requiere la autorización de un juez o de los cuerpos de seguridad para que se aplique ese tema. O sea, hay una gran diferencia entre la propuesta de iniciativa que se presenta en el La mes de original, abril, ¿no? la original, claro, con la que se aprueba. No quiero decir con esto que sea la mejor de las leyes y que haya quedado de alguna manera como lo pedía todas las partes que tienen que ver con el tema de telecomunicaciones, que bueno, finalmente es la gran mayoría de los usuarios, ¿no? Pero sí se logró derogar o modificar muchos de estos artículos que de alguna manera afectaban a la sociedad. Por ejemplo, el artículo 109 quedó sin efecto, que es básicamente la participación o la aplicación de las plataformas, ¿no? Entonces, hubo una gran participación, una gran discusión por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, logrando generar muchos aspectos favorables realmente a la población. Que se modificara esta ley, que de alguna manera no afectara el TECMEC, que era uno de los temas centrales, ¿no? Que no afectara el tema de las estaciones de radio, de que de alguna manera se pudieran intervenir por decisiones gubernamentales, y se crea la agencia digital, que si bien es cierto, es a propuesta del Ejecutivo, tiene que ser aprobado o ratificado por el Senado, que esto no venía en la ley anterior, ¿no? En la propuesta anterior. Claro, y estamos viendo, por ejemplo, un Movimiento Ciudadano que
se maneja como oposición y así como a veces se ha inclusive aliado con el PAN, con el PRI para hacerle frente a Morena, en este caso ya no se vio de cierta manera tan radicalizado en ese discurso, ¿no? Bueno, digo, realmente la postura de Movimiento Ciudadano siempre ha sido No es ir en contra del una gobierno como tal. oposición responsable, ¿no? Una oposición responsable cuando hay temas que de alguna manera van en contra de la población. Movimiento Ciudadano se ha manifestado totalmente en contra. Cuando hay temas que se pueden mejorar como esta ley en favor de la sociedad, bueno, de alguna manera se apoya. Pero fíjate, lo que te quiero comentar. Dejando a un lado la parte técnica, la parte del contexto de la ley, cómo por primera vez en esta mayoría artificial que hay en el Congreso Federal, permiten que existan los conversatorios, pero además los toman en consideración, porque bueno, antes había discusiones, pero pues no los tomaban en consideración. Y creo que esto tiene que ver, Rodrigo, espero que coincidamos, esto tiene que ver con cómo ha ido perdiendo preferencia ciudadana Morena, ¿no? Finalmente se está abriendo el abanico para volver a reconquistar ese número de seguidores que tenía Morena, que seguramente lo está perdiendo, y que ahora está permitiendo la participación de la sociedad en estos temas técnicos, ¿no? Ahora, Miguel Hermida, del Partido Acción Nacional, hemos visto, pues ahora sí que a tu partido, al Partido Blanquiazul, muy en contra de esta situación, con una cuestión mediática en lo que son las redes sociales, en los medios de comunicación, muy fuerte, ¿no? A este tema en contra de esta reforma. Mira, primero tenemos que poner en contexto qué es lo que se votó. Digamos, la postura de Movimiento Ciudadano junto con el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional siempre fue la de, como bien decía Oscar Lara, generar una mediación. Y aquí estamos encontrando, porque a través de esta mesa de análisis podemos ir viendo cómo un tema se concatena con el otro. Morena se ve tan acechado con esquemas, digamos, de opinión pública, con lo que está viviendo con el gobierno de los Estados Unidos, con lo que está viviendo internamente con la seguridad, el tema de que ya no es sostenible los errores del pasado porque el pasado ya son ellos mismos, es decir, finalmente se encuentran en la necesidad de empezar a escuchar a los que hablan diferente que ellos. El Partido Acción Nacional anunció un voto a favor de la ley de telecomunicaciones pidiendo una serie de modificaciones, las cuales no fueron cumplidas al 100% y es por ello que no se realizó ese voto así. Movimiento Ciudadano encontró algunas en las cuales sí se vio satisfecho sus peticiones y acompañó al gobierno en el poder, pues en la votación. A ver, encontremos primero qué fue y cuál es lo preocupante de la ley. Primero, el poder exacerbado que le dan nuevamente a un agente del Ministerio Público. Aquí el problema data específicamente y expresamente en que hoy los ministerios públicos, según la nueva ley aprobada, van a tener acceso a datos conservados por los operadores. Hoy, AT&T, Telcel, todas estas empresas o compañías que tienen, para ya no estar diciéndolas al aire, que tienen prestación de servicios, pues van a tener que guardar durante 2 años tu registro de llamada, tu duración de comunicaciones, tu geolocalización y todos los datos que tú accedas a esa red, es decir, las páginas de internet a las que accedas, todos tus accesos, correos electrónicos. Pero el problema estriba en que el Ministerio Público solo va a tener que girar un oficio. Es decir, hoy todos los ministerios públicos de este país tienen la posibilidad de saber dónde estás, con quién hablaste, cuánto tiempo hablaste, a qué páginas entraste y básicamente tendrán acceso a todo tu teléfono celular. Esto evidentemente lo que provoca es un contexto de hipervigilancia por parte del gobierno. Ojo, como lo dice la presidenta de la República, el tema podría ser que no está destinado esto más que para investigar a aquellos que están vinculados a crímenes. Un agente del Ministerio Público, por supuesto que no va a salir a vigilar a alguien que esté hoy tomando un café. Pero lo que sí va a suceder, y esto lo quiero poner, digamos, como en una perspectiva para que la audiencia nos escuche, es como cuando tú decides si vas a comprar una pistola en tu casa, porque Morena dice que pues sí van a tener las herramientas, pero no las van a utilizar. Ahora bien, pregúntese usted,
si compraría un arma en su casa. Y lo primero que alguien diría es, pues si no la sé usar, si no la voy a utilizar, ¿cómo para qué compro el arma en mi casa? ¿Qué puede suceder cuando alguien tiene un arma en su casa que sea mal usada? Es decir, que la encuentre un niño, que se pueda disparar, que tú mismo la manipules y se pueda disparar el arma. Y Morena es exactamente lo que está haciendo. Está entregándole un poder a los funcionarios públicos, específicamente a la gente del Ministerio Público, que dicho sea de paso, todos conocemos exactamente las prácticas que tienen algunos agentes del Ministerio Público, y bueno, finalmente esa herramienta va a estar a su servicio. Y eso es muy preocupante. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Esta nueva ley de telecomunicaciones moderniza al país o la regresa a tiempos de vigilancia y censura? A ver, yo no estoy tan en desacuerdo con la presidenta de la República cuando dice esta es una herramienta para combatir al crimen. No estoy en desacuerdo con ella. Pero en lo que sí estoy en desacuerdo es que no medie una solicitud judicial para poder acceder a estos datos. Ahí está el problema. Es correcto lo que dice la presidenta que hoy media una orden judicial para poder escuchar tus comunicaciones. Ojo, hoy el gobierno descubre y nos devela que tiene la capacidad de escuchar las conversaciones de las personas. Pero antes, pues no las podían utilizar en un juicio porque la ley no les permitía, no hacía prueba plena porque no las habían obtenido de manera legal. Hoy va a mediar para poder escuchar tus conversaciones una solicitud ante un juez, ¿ok? Vayamos ahora con lo que yo había comentado con el ejemplo del Ministerio Público. El Ministerio Público no le tiene que preguntar a nadie. El Ministerio Público hoy puede simplemente decir, por medio de la presente, a la empresa o compañía de telefonía que tú gustes, necesito el teléfono 2294XXXX, que me entregues todo esto. Y entonces el gobierno, en tiempo real, va a saber dónde estás, con quién hablas, cómo te mueves, qué es lo que estás consumiendo. Ese es un problema de hipervigilancia. Yo creo que es ahí donde se les pasó la mano. Eso era lo que el Partido Acción Nacional estaba pidiendo. Ok, me parece correcto que tú trates de investigar a través de información tecnológica, pero no lo dejes a través de un oficio, que medie la solicitud de un juez, una resolución judicial, porque ahí hay una responsabilidad por parte de una autoridad que pues debería de velar por los intereses de los ciudadanos. Ahora, Oscar, desde el PRI, desde el PAN hemos visto una campaña, una advertencia muy dura de muerte a la libertad, ¿no? De que nace este gobierno espía. ¿Esa crítica tú la ves exagerada o estamos viendo señales reales de autoritarismo digital? No, bueno, realmente hay elementos para que PRI y PAN puedan llegar a estas conclusiones. Pero finalmente, reitero, lo interesante, qué se logró modificar de la propuesta inicial, ¿no? Si me permites, te digo. Primero, pues la eliminación del artículo 109 que permitía el bloqueo de plataformas digitales. Eso, de alguna manera, ya está totalmente eliminado y fuera de la ley. Donde antes se quería concentrar el poder en una agencia unipersonal, pues se creó el órgano colegiado de 5 elementos, que es la agencia digital, que reitero, aunque es a propuesta del Ejecutivo, tiene que ser aprobado por el Senado, ¿no? Entonces, se eliminó la facultad de gobernación de censurar contenidos extranjeros. Eso me parece, Que fue en realidad el origen de todo, por así decirlo, ¿no? Con estos boteos de Donald Trump. así es, ¿no? Los temores de censura inmediata que comentábamos hace un momento, aquí, Con Hermida. Miguel, nuestro buen amigo Miguel, ¿no? Entonces, de suspensión arbitraria de las transmisiones también fue ya limitado. Se requiere un apercibimiento previo, cosa que no existía, era totalmente facultad del Ejecutivo de decir, ahora ya se tiene que apercibir primero. Entonces, se recuperan, por ejemplo, los derechos de audiencia que estaban desaparecidos desde el 2017, ¿no? Entonces, estos son algunos de los muchos logros que se obtuvieron para votar esta reforma. Yo creo, igual que la bancada de Movimiento Ciudadano, yo considero que no es la mejor, pero de alguna manera se logró un gran avance. O sea, no está tan mal, pero pues Pero un poquito sí, porque si mira, haces viene a mi o blancos mente, o negros No, al final del día. a ver, Rodrigo, plantémonos en la realidad que hoy vive nuestros congresos.
¿sí? O logras modificar en favor de la sociedad algunas cosas, o te la chutas tal cual, porque la mayoría artificial te pasa por encima, ¿no? Entonces tienes dos opciones, o de alguna manera aportas algo, incluyes algo que no sea tan agresivo para la sociedad o para las entidades, ¿sí? O finalmente, pues te quedas ahí criticando nada más sin lograr ninguna modificación. Ahí coincido un poco con Oscar Lara en el sentido de que Movimiento Ciudadano privilegió el haber logrado algo, pero en el fondo sí hubo algo muy peligroso. Hoy no solamente hablemos del poder que va a tener un agente del Ministerio Público, hablemos, por ejemplo, de los bancos de datos que van a tener con respecto a comunicaciones personales de cada uno de nosotros. Ahora te pongo otro ejemplo, y es aquí, digo, sin raspar a Oscar en el Movimiento Ciudadano, pero todos recordamos aquel discurso de Luisa María Alcalde, que a mí ya se me había olvidado, pero yo trabajaba en Cámara de Diputados cuando eso sucedió. Luisa María Alcalde fue diputada federal de Movimiento Ciudadano. Y esta misma ley, con este mismo sesgo, Movimiento Ciudadano la votó en contra en aquel entonces. Y hay un discurso que por ahí salió, repito, Oscar, con mucho respeto, pero Luisa María Alcalde aparece diciendo justo lo que yo estoy diciendo aquí en este momento. No podemos darle ese poder a un agente del Ministerio Público. Y entonces, para terminar mi idea, culmina diciendo en qué país, eso se me quedó muy grabado porque lo escuché anoche, en qué país se permite que con un solo oficio se pueda tener el acceso a toda esta información. Matizo el comentario porque iba más dirigido hacia la presidenta de Morena, diciendo Movimiento Ciudadano en efecto, junto con el Partido Acción Nacional y debe de reconocer también con el PRI, lograron modificaciones a esta ley y Movimiento Ciudadano decidió votar a favor. Pero la realidad, y lo dejaré para el siguiente bloque, es que ahora tenemos otro modelo de identificación en nuestro país que ya no va a ser la credencial de lector con fotografía. Ahora va a ser la clave única de registro poblacional que encumbran para tener absolutamente todo el control de la información sobre una persona y que nuevamente el gobierno va a tener un banco de datos impresionante que le va a permitir una hipervigilancia hacia las personas. Y entonces culmino con el tema de la pistola. ¿Para qué compras una pistola si dices que no la vas a usar? Es un peligro. Sí, mira, aquí quiero referirme a lo que acaba de comentar Miguel. Esto se data del año 2014, de la localización, donde PRI y PAN votaron a favor y Movimiento Ciudadano votó en contra, ¿no? Eh, que esto te digo, está desde esa época, pero hoy, de alguna manera, se permiten estos cambios sustanciales, y por eso es que se apoya Movimiento Ciudadano el tema. Pero en el 2014, que fue cuando se presenta el tema de la geolocalización, PRI y PAN votaron a favor. A favor, pero a ver, a favor, porque aquí lo que la ley modificó es que no medie, por eso yo fui muy claro cuando lo dije, que no medie una instancia judicial, es decir, la autorización de un juez. Sí se votó a favor, pero exclusivamente si un juez en este momento, en esta ley, se quitó ese candado y el agente del Ministerio Público a través de un oficio podría. Ese también fue en aquel entonces el gran debate y ese debate lo ganaron. Y evidentemente se modificó y por eso mediaba una solicitud judicial. Hoy ya no media. Es decir, Luisa María Alcalde, hoy presidenta de Morena, votó a favor de poner la geolocalización a través de una instancia judicial y también votó o está a favor de que se quite ese mecanismo cuando ya está del otro lado y ahora es gobierno. Y hablábamos en este primer bloque acerca de los acuerdos que tenía un Movimiento Ciudadano, donde dice, no está tan mal la reforma, no está del todo bien de fondo, sin embargo, pues nos escucharon, nos hicieron caso como partido, ¿no? ¿Cuáles son estos acuerdos, Oscar, que llegó a conseguir un Movimiento Ciudadano como oposición ante una reforma, ante una iniciativa del partido oficial? Bueno, ya lo mencioné. Primero, pues la eliminación del artículo 109, el que no, esta agencia digital, que de alguna manera no fuera total autonomía
para el Ejecutivo, que pudiera ser ratificado por el Senado su propuesta, ¿no? La facultad, se eliminó la facultad de gobernación de censurar, como te lo dije, contenidos extranjeros. Y bueno, dentro de la votación habría que decirlo, o sea, no fue un cheque en blanco para Morena y sus aliados, de parte de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano se reserva 23 artículos todavía para la discusión. Claro. Ahora, Miguel, se dice que ahora se podrá exigir la geolocalización en tiempo real de nuestros celulares, además de registrar toda la información de llamadas y de mensajes, ¿no? ¿Eso es seguridad para el Estado o es control sobre los A ciudadanos? ver, es control y hipervigilancia. Quiero poner en contexto simple qué es lo que va a suceder. Primero, la ley integralmente obliga ahora a los ciudadanos a entregar sus datos biométricos al gobierno, ¿ok? Y esos datos biométricos van a estar ligados a tu clave única de registro poblacional, que es la CURP. Y ahora la CURP, ya no el INE, es el mecanismo oficial de los ciudadanos para poder identificarse. Hoy, si usted que me está escuchando se identificaba en un banco, pasaba sus huellas a través de su credencial de lector, esto ya no va a ocurrir. Ahora lo que va a hacer es la CURP, ¿ok? ¿Quién era el guardián de los datos de todos nosotros? Pues era el Instituto Nacional Electoral. Ahora el guardián es el propio gobierno a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ¿ok? Nuevamente crean un organismo no descentralizado, sino a la inversa, concentrador. Es decir, alguien de quien depende del presidente de la República, del Ejecutivo Federal, hoy tiene la concentración de todos nuestros datos. Bien, de ahí crean una comisión reguladora de telecomunicaciones conformada por 5 comisionados, que es la que va a regular esto, digamos, este tipo de tratos entre los ciudadanos y el gobierno, ¿ok? Posterior a esto, hoy tú tienes la CURP como tu único mecanismo de identificación en manos del gobierno. Tú dime cuánto cuesta esa información. Ahora súmale que si mañana alguien presenta una denuncia porque te pasaste un alto o por algo que no es, digamos, un delito que no cometiste en realidad, en automático, el agente del Ministerio Público, estoy hablando en un sentido hipotético, no estoy diciendo que esto vaya a suceder, pero es la tentación que van a tener los agentes del Ministerio Público, pues va a poder decir, como necesito saber dónde está, porque se pasó un alto, no estoy diciendo que se pasarse un alto sea un delito de ese tamaño, no estoy en sentido hipotético, pero es decir, dónde está, a qué ha visitado, y ojo, lo peor que esto yo veo es que comienzan a hablar de recaudación fiscal a través del tema. ¿Por qué? Porque van a ligar ese superbanco de datos a todas tus actividades fiscales. ¿Y esto en qué se traduce? En lo que hemos estado hablando en esta mesa de análisis durante mucho tiempo. El gobierno necesita comenzar a recaudar y les va a dar hiperpoderes recaudatorios porque van a saber dónde estás, van a saber con quién te comunicas, qué es lo que te comunicas. Y entonces ahí estriba en que se pierde, 1, el secreto bancario, 2, el derecho a la privacidad de cada uno de los mexicanos y también esa tentación, porque finalmente lo que debe ocurrir y que nos está ocurriendo en este país es que los gobiernos que se tildan de izquierda, por eso tú ves que de repente el PAN dice, nosotros somos de centro derecha, no somos de derecha. Y Movimiento Ciudadano se declara socialdemócrata porque los movimientos de izquierda, como el que dice gobernar hoy este país, tienen un problema. No saben más que administrar la riqueza, no saben generarla. Y eso lo puedes ver, yo no lo digo, lo dicen los datos económicos de este país. Todos los 7 años que han gobernado este país, el país ha ido para atrás en economía. ¿Por qué? Porque cuando tú no sabes generar riqueza, solamente le sabes cobrar más con lo que estás generando hoy. Ahora, Oscar, con la desaparición del IFT y esta creación de la nueva agencia reguladora que depende del Ejecutivo, hay que decirlo, ¿estamos frente a una centralización peligrosa del poder o solo se trata de un ajuste administrativo? Porque fíjate que este tema está muy interesante porque no nada más es el IFT. Son varios órganos descentralizadores que han venido extinguiendo, pero también lo vimos a finales de los 90 con Cedillo, esta creación de órganos que fue prácticamente una moda. Y también hay que ver tanto los puntos positivos como los puntos negativos, porque esa moda se llegó también de cierta manera a prostituir de cierta forma, ¿no?
Claro, no, definitivamente la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones es un retroceso. O sea, no se puede catalogar de otra manera. Y bueno, así es como se han venido desapareciendo todos estos órganos autónomos, ¿no? La creación de la agencia digital y la cual aprueba Movimiento Ciudadano es básicamente la inclusión de que no sea solo una decisión del Ejecutivo, que de alguna manera participe también el Legislativo a través de la Cámara de Senadores, aprobando las propuestas de estas 5 personas. Pero la desaparición de todos estos órganos autónomos, como el INAI, el IFT, todos estos que de alguna manera le llevaron al país más de 50 años en construirlos y que de alguna manera fortalecían a la sociedad y fortalecían a la democracia y de alguna manera regulaban o le metían un freno a los temas de impunidad, corrupción, todos esos temas que de alguna manera hoy, lamentablemente, en estos 7 años vemos que se han disparado, ¿no? La corrupción hoy en nuestro país está galopante a la alza, el tema de nepotismo está galopante a la alza, el tema de impunidad, o sea, hoy es increíble cómo existen señalamientos directos de temas de desfalco, de dependencias, y pues no pasa nada, ¿no? Finalmente sí debo reconocer que es un retroceso y que además sí va a afectar en el tema de la toma de decisiones. Claro, ahora para hacer una pausa, para darle un refresh a todo esto, pues ya llevamos media hora del programa, nos falta otra media hora, dándole un resumen a la gente que apenas nos está sintonizando después de 10 horas de discusión, que se aventaron algo, no fue nomás un ratito. Se aprobó esta nueva ley de telecomunicaciones y ojo, no solo fue Morena, Movimiento Ciudadano también votó a favor, alegando que se escucharon las críticas y se hicieron más de 80 cambios al texto original. La votación fue clara. 369 votos a favor en lo general, 103 en contra y 3 abstenciones. No se aceptó ni una sola reserva y entre los puntos clave que se aprobaron están la prohibición de transmitir propaganda extranjera en radio y televisión, la desaparición del IFT para dar paso a esta nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que dependerá del Ejecutivo y aquí lo fuerte, la posibilidad de geolocalizar en tiempo real a personas investigadas sin orden judicial clara y la obligación de presentar CURP con datos biométricos para contratar servicios de Internet y telefonía. Un tema del CURP, Miguel, que no es nuevo, no es reciente, ya se venía trabajado desde meses anteriores, ¿no? A ver, nuevamente caemos en el problema que Morena seductoramente atiende, que es quiero más poder. Todos aquellos que llegan a ostentar, digamos, una estructura de poder, lo que quieren es concentrando más poder. ¿Para qué? Para arraigarse en él. Esto quiero ser muy responsable con el micrófono que me presta RN. No solo es privativo de Morena, también ha sido privativo del PRI, lo fue del PAN y de todo aquel que llega al poder. Es una condición humana. El problema que hoy existe es el hiperpoder que se están otorgando, lo cual pone en muy preocupantes manos esquemas que nos van a generar bancos de datos que no sabemos en manos de quién van a estar. A ver, podemos hoy ver que, digamos, los funcionarios públicos van a tener acceso a la firma de las personas, a sus datos biométricos. Por un ejemplo práctico, si hoy usted entra a su casa con un dato biométrico, llámese su huella digital o su rostro, pues van a poder acceder. Otro dato muy simple, cuando tú desactivas tu teléfono celular con tus datos biométricos, el gobierno va a tener esa posibilidad. Em, ¿Estamos en contra o el PAN estuvo en contra de ello? Sí estuvo en contra de ello, pero también acompañó a Morena en algo, al gobierno de Morena. También lo acompañó diciendo, bueno, si es necesario para investigaciones criminales que permitan llegar y profundizar en el esclarecimiento de delitos, pues simplemente que medie una solicitud judicial. Pero no les hicieron caso. No nos hicieron caso y por eso el PAN primero anunció su voto a favor y después, en congruencia, pues dijeron, no lo vamos a aprobar. A ver, ¿qué otra cosa pedíamos? La suspensión de transmisiones que se limitara solo a casos de protección de audiencias infantiles. Y finalmente, yo creo que ahí, Movimiento Ciudadano
que aparte tiene una, digamos, una dinámica un poco distinta, porque en realidad son un partido político que apenas estamos descubriendo su ideología, que apenas estamos descubriendo su actuar al frente de la toma de decisiones, simplemente dijo, pues nosotros vamos a votar a favor porque logramos algo, como es lo que muy bien nos vino a explicar aquí Oscar Lara, y que también es muy válido. El Partido de Acción Nacional simplemente fue congruente con lo que aprobó, como lo mencionó Oscar en el 2014, que fue, sí, que se entreguen las geolocalizaciones de personas que están siendo investigadas, pero que un juez, porque mira, ¿cuál es el problema de que un juez haga o genere una orden judicial para acceder a esta información? Ellos ya controlan el Poder Judicial. Nuevamente caigo en este ejercicio que hice para compartirlo con la audiencia de ¿para qué te compras una pistola si no la sabes usar, si no la vas a usar y si alguien puede mal usarla en tu casa? ¿Por qué la presidenta de la República sale y dice, nosotros sí vamos a tener ese poder, pero como nosotros somos diferentes a los de antes, no lo vamos a usar? Ok, hagamos válido lo que dice la presidenta de la República y desde el liderazgo presidencial la línea va a ser no se usa. Pero ¿no crees que algún funcionario público pueda caer en la seductora idea de saber dónde está hoy un opositor? Ahora, Oscar, hablando en cuestión de esta concentración de poder, que es lo que ha venido tocando Miguel Hermida desde un principio, ¿esta concentración de poder tú la ves positiva también para un gobierno? No, claro que no. O sea, finalmente no puede generar resultados positivos para el país cuando todo el poder recae en una sola persona. Pero mira, Rodrigo, a mí sí me gustaría mencionarle al auditorio la postura de nuestra diputada Patricia Flores Elizondo en el tema este, que está muy, muy, muy interesante. Fíjate, dice Tribuna, no estamos aquí para tapar errores como la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este discurso o esta postura, Rodrigo, se da en el marco de la discusión de la aprobación de la reforma. Entonces, esta me parece extraordinaria cuando dice que no estamos aquí para tapar errores como Movimiento Ciudadano con la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tampoco para repetir mentiras, no aceptamos la manipulación y la polarización. Quien dice que esta ley es la misma que se presentó en abril, miente. Quien dice que esto abre la puerta a una dictadura digital, engaña. ¿Falta camino por recorrer? Sí. ¿Quedan pendientes importantes? También. Pero esta nueva versión es una victoria ciudadana y sería irresponsable rechazarla por un cálculo político. O sea, esta postura a mí me parece muy clara, muy sensata de por qué Movimiento Ciudadano vota en favor de esta reforma. O sea, no está tan mal como dicen. Así es. No, a ver, a mí me encanta. Digo, ¿sabes dónde conocí a Pati Flores? En el Consejo Nacional del PAN, hombre. Es una extraordinaria tribuna y me parece que la postura es extraordinariamente buena, pero ojo con la congruencia. Movimiento Ciudadano puede decir, nosotros acompañamos porque tuvimos victorias. Es correcto, pero yo estoy no explicando el por qué Movimiento Ciudadano votó a favor o no. Yo estoy explicando los hechos. ¿Por qué el PAN se mantuvo? A pesar de haber anunciado su quizá voto a favor, es porque no logró obtener lo que históricamente en conciencia había votado en el pasado, ¿ok? Hoy me parece que muchas voces como la de Pati Flores hoy enriquecen el discurso de Movimiento Ciudadano, pero también debemos centrar el debate en que sí se le dio herramientas a la gente del Ministerio Público. Mira, con esta idea cierro. Acabo de leer un libro de Ricardo Rafael, Fabricación se llama, en donde es digamos, una novela que explica el caso Wallace. Hoy tendré que leer la contraparte, pero sin hacer verdad lo que Ricardo Rafael propone ahí, es verdaderamente terrorífico si lo que Ricardo Rafael dice que te puede hacer un ministerio público a una persona. Es verdaderamente de terror. Entonces hoy me pongo a pensar si ese libro, en donde te versan cómo fabrican un delito, repito, no estoy diciendo que sea cierto, es una propuesta que hace Ricardo Rafael, leeré la contraparte del caso Wallace y ya podré generar un criterio, pero si tú le sumas ese poder a un agente del Ministerio Público, es verdaderamente de terror observar el tema. Ahora bien, Movimiento Ciudadano tomó una decisión que a mí me parece que en concordancia a lo que hoy están viviendo puede ser correcta. Es decir, nosotros estamos avanzando y el Partido de Acción Nacional lo hará toda la vida, como lo ha hecho siempre. No olvidemos que el PAN es el partido más viejo de este país. Oscar, ¿quieres llegar a comentar algo? Sí, mira,
Precisamente de los comentarios que dice Miguel del tema del Ministerio Público, de las arbitrariedades, seamos realistas. Ese tema lo hemos vivido, digo, y muy cerca, en todo el país, pero aquí en Veracruz, en el gobierno de Cuitláhuac García, ¿cuántos inocentes se le fabricaron delitos y se les metió 1, 2, 3 años a prisión con el pretexto de prisión preventiva? O sea, finalmente lo que estamos viviendo con esta mayoría artificial, arbitraria, es abuso del poder. Entonces, bueno, si hoy de alguna manera se está aperturando el diálogo, se está permitiendo las modificaciones, porque reitero, como lo dije al inicio de la mesa, de 70 modificaciones a la ley y nuevas leyes que ha habido en este periodo de lo que lleva la legislatura, es la primera vez que realmente se escuchan voces ciudadanas y se permite modificar artículos y cambiar un poco en favor de la sociedad. O sea, sí tenemos que aceptar nuestra realidad hoy como país, que existe una mayoría avasalladora que no les interesa realmente escuchar a la ciudadanía, sino disponer lo que ellos consideran que es mejor. O sea, aprobaron por tema de política, por tema de formas, más no por tema de fondo. Sí, claro, sí, claro. Digo, debemos de reconocer que hubo una gran participación ciudadana, hubo 6 conservatorios que se hicieron en torno a la aprobación de esta ley, con gentes involucradas de la sociedad civil organizada, y bueno, se logró un poco, ¿no? Que es la primera vez que se logra. No podemos dejar de lado ese tema, ¿no? Siempre antes se aprobaba, aunque estuviera toda la oposición en contra. Hoy, afortunadamente hubo unas modificaciones que mitigan un poco el impacto de esta ley. No puedo más que coincidir con la apuesta que hace Movimiento Ciudadano en el sentido, viéndolo desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, pero en la perspectiva del Partido Acción Nacional nosotros nos quedamos no en lo aritmético, Pero también, nos quedamos Miguel, en la congruencia. a ver, Miguel, esto también, uno como diputado, uno como senador, no es que represente como tal partido, sino representa a los mismos mexicanos. Por supuesto. Y te voy a decir algo que ahí tenemos que encontrar el valor y el público que nos escucha debe visualizar muy bien lo que os ha contado en la mesa. Para eso existen diferentes formas de pensar. Hoy el PAN dijo no, Movimiento Ciudadano dijo sí, nosotros logramos algo quizá en conjunto con la voz de Movimiento Ciudadano y ellos optaron por decir sí y ellos tendrán un mensaje para su electorado y nosotros tenemos otro y Morena por primera vez, como bien lo comentan, estará escuchando y enriqueciendo una ley. Hoy no tuvimos una ley a sombrerazos. Hubo anuncios de la oposición. Yo te voto a favor si haces esto. Y como bien dice Movimiento Ciudadano, nosotros también pusimos nuestras condiciones. No logramos todas, porque bien lo dicen, pero las que lograron, ellos se encargarán de explicárselas a su público y nosotros Pero al a ver, no, nuestro. a ver, Miguel, pero no creo que sea como que tan sencillo como lo comentas, los acuerdos de un partido de Acción Nacional, porque aquí tuvimos voces en el mismo programa donde decían que casi que nos íbamos a volver a como Cuba y Venezuela A ver, con esta reforma. yo honestamente he de Y no decirte, solamente una persona lo dijo, lo dijeron varios diputados. a ver, es que el camino sí iba para allá. Solamente hay un problema, la gradualidad y estas batallas políticas, porque mira, en el 2021 todo el mundo nos criticó, es que se aliaron con el PRI, incluyendo a Movimiento Ciudadano. Pero ¿sabes qué logramos en el 2021 la oposición? Esa oposición que fuimos en ese momento, que no tuvieran la mayoría calificada y que nuevamente no tuvieran la seductora idea de modificar la Constitución para poder ir acrecentando más poder. Hoy este tipo de victorias, por muy pequeñas que parezcan, es una victoria para el PAN en lo discursivo y es una victoria para Movimiento Ciudadano también en lo discursivo, no en lo aritmético, pero se escuchó el sentir de aquellos que votan por el no. Mira, la democracia está construida en torno a escuchar a los que menos tienen. No está construida solo para escuchar a los que tienen el poder absoluto, si no, no existiese. Y sí, quiero hacer Un dos comentario comentarios y rapiditos. nos vamos a Dos corte. comentarios rapiditos. El primero, a ver, no es una mayoría calificada natural, o sea, digo, es un tema que ya pasó hace mucho, pero es una mayoría calificada de manera artificial por los órganos electorales, por la gran poder político que tiene Y luego la obtención de Morena. diputados y Así senadores es. en el proceso. Entonces, tú como oposición, tienes que de alguna manera buscar cómo obtienes un beneficio, Una aunque voz. sea pequeño,
para la sociedad. O sea, finalmente son muchos los temas que tienes que negociar en una mesa para que una mayoría arrolladora como hoy existe acepte de alguna forma cambiar o modificar un poco el impacto negativo que pueda generar la ley. Y con este debate, con esta mesa de análisis, después de la reforma que fue aprobada en cuestión de la ley de telecomunicaciones. Oscar, ya para cerrar conclusiones. Sí, Ya para cerrar conclusiones. Ya para cerrar con este tema. no, a ver, yo alabo la postura de Movimiento Ciudadano, considero que es lo más cercano que hay hoy a la sociedad y finalmente tratar de mitigar un poco el impacto negativo que esta ley podría haber generado a la sociedad. No quiero decir con esto que no existan todavía artículos que afecten a la sociedad, pero bueno, de alguna manera se corrigieron en su gran mayoría y se derogaron algunos que era necesario derogar. Entonces, sí alabo la postura de la bancada de negociar y lograr que una mayoría arrolladora, como ha venido actuando en todas las otras aprobaciones de sus leyes, en esta ocasión sí se permitió el diálogo, sí se escuchó a la sociedad y sí se lograron modificaciones importantes. ¿Hay mucho por hacer? Sí, claro, muchísimo, pero hoy es un gran paso en la participación del Movimiento Ciudadano en la aprobación de esta ley. Que es en realidad lo que se tiene que buscar en la política y lo que se tiene que ser la tendencia, ¿no? En cámaras de diputados, no solamente en las federales, sino también en las locales, ¿no? Bueno, es que en el tema de la legislatura, de legislar, precisamente eres el representante del pueblo, o sea, eres el representante de la sociedad, o sea, tú tienes que buscar defender o representar los intereses de la población, no del partido, no del gobierno, ¿no? Sino ser prácticamente el mediador entre decisiones que afecten a la población y decisiones que favorezcan a la población. Claro. Miguel. Pues mira, a mí en conclusión me parece que podemos concluir, uno, que por primera vez Morena comenzó a escuchar a los que piensan diferente que ellos. Hubo modificaciones a la ley, también ese es un dato importante. Ya se le movieron las comas a las leyes. Eso a mí me llena de gusto que haya un poco de técnica legislativa, que haya debate, que la sociedad civil Bueno, se haya viste lo de Ricardo expresado. Monreal, que ya va a poner a estudiar en las maestrías de ahí de la UNAM a los diputados. Exactamente. Entonces, vamos bien en ese sentido. Empieza a renacer la democracia mexicana desde los congresos. También manifiesto muy claramente la postura histórica del Partido de Acción Nacional, independientemente de que sea jugosamente electoral o no. Votar en contra, votó en contra y puso claramente por qué votó en contra. Entonces, yo creo hoy, desde la perspectiva primero como mexicano, que vamos avanzando. El discurso va cambiando, que los ciudadanos que hoy me escuchan, pues evidentemente el más beneficiado cuando se escuchan las diferentes propuestas, pues son los ciudadanos, es el pueblo de México, y creo que por esa ruta es que se tienen que llevar todos los temas. Mira, hoy pues, claramente se le ha dicho a Morena que es muy, digamos, seductor esta idea de tener la geolocalización y toda esta información de las personas, pero puede ser un problema futuro. El día de mañana, cuando los ciudadanos tengan que calificar esas decisiones, pues cada quien tendrá que asumir lo que hizo en este momento de la historia. Yo hoy insisto con esta teoría de si no vas a utilizar una pistola, no la compres, porque solo vas a obtener un problema. Entonces, francamente, lo que queremos hoy compartir desde el Partido de Acción Nacional es que ese es el Congreso y es el México que queremos. Y dejar un último comentario. Hoy que estamos viendo que sin tener aritmética, sin necesitar a la oposición, hubo diálogo, yo quiero que los ciudadanos reflexionen qué diálogo hubiera existido si hubiese necesidad de que dialoguen. Concluyo con esta idea. Lo mejor que puede suceder en un país para que desarrolle su democracia y por ende su economía es que en sus congresos federales haya debate. Esta idea te la dejo. Ayer la reforma fiscal en Estados Unidos salió empatada. Es decir, empataron demócratas con republicanos. Hubo republicanos que no votaron a favor de Donald Trump. ¿Y quién tuvo que salir a dar el voto definitorio? El vicepresidente de la República, J.D. Vance. ¿Por qué? Porque así lo permite el diseño constitucional americano. ¿Y quién se va, digamos, a responsabilizar
de todo lo que esa reforma fiscal sea? Hoy lo sabemos, es el vicepresidente de los Estados Unidos que quiere ser presidente de la República, ¿eh? Ojo. Entonces, eso enriquece, digamos que la democracia de los países y eso es lo que tenemos que comenzar a copiar. Perfecto, la verdad que sí, una ley que algunos defienden como necesaria para modernizar el país, otros acusan como el inicio de un estado espía. Veremos si trata de protegernos o de controlarnos, ya cada quien será una duda que sacarán sus conclusiones desde sus casas. Pero bueno, Miguel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hombre, muchísimas gracias, disfrutando mucho estas mesas. Oscar, gracias por acompañarnos. Gracias, Rodrigo, y un saludo al auditorio. Gracias a todos los que nos escucharon. En los controles nos acompañó Neftalí Solís durante el primer bloque, en el segundo Mauricio García, Tomás Muñoz en los controles. Mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía.